Bienvenidos queridos espectadores a ¿Quién quiere ser millonario? Edición especial de literatura e historia de España. Hoy viajaremos juntos al siglo XVIII, una época donde brilló la inteligencia, la sociedad empezó a transformarse y la literatura reflejaba claramente el espíritu ilustrado. La concursante de hoy es Sara. Hola Verónica, hola a todos. Estoy súper emocionada porque este es sin duda mi periodo literario favorito. Acompañando a Sara está su madre, una persona muy cercana que siempre la ha apoyado. ¿Cree usted que su hija tiene posibilidades de ganar hoy? Por supuesto que sí, le encanta leer, especialmente los clásicos. Y con nosotros también está la señorita Mirena, nuestra experta en el programa. Y por supuesto, no podía faltar la presencia de ustedes, nuestro querido público en el plato. ¿Estás lista, Sara? Sí, estoy lista. Entonces empecemos a descubrir quién será el millonario. La primera pregunta para Sara con un valor de 100 puntos. Pregunta 1. ¿Con qué otro nombre se conoce el siglo XVIII? A. La era del barroco. B. La era del romanticismo. C. La era de la ilustración. Y D. La era medieval. Elijo la opción C. La respuesta correcta. La siguiente pregunta 2. ¿Qué concepto económico defendieron las ideas ilustradas para salir de las crisis? A. El proteccionismo. B. El mercado cerrado. C. El mercado abierto. Y D. El aislamiento comercial. Voy a elegir la opción C. Correcto. Pregunta 3. ¿Qué grupo social empieza a destacar en esta época? A. El clero. B. La nobleza. C. La aristocracia. Y D. La burguesía. Mi respuesta es la D. La respuesta correcta. A continuación, la explicación del programa. Para entender bien el espíritu de la época reflejado en esta obra, tenemos que volver a principios del siglo XVIII, concretamente al año 1700. En ese momento, el rey Carlos II muere sin dejar un heredero y eso desata la guerra de sucesión española. Un lío bastante grande entre varias potencias europeas que querían quedarse con el trono. Al final, gana la casa de Borbón, que venía de Francia, y el primero en reinar es Felipe V. Aunque en apariencia el país se estabiliza políticamente, la sociedad seguía anclada en el modelo de monarquía absolutista. Todo el poder estaba en manos del rey y los nobles. El pueblo, la verdad, no pintaba mucho. De hecho, esa famosa frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, lo dice todo. En lo económico, Europa y América estaban en plena guerra y la crisis no daba tregua. Administrar el país era cada vez más complicado y en medio de todo eso empezaban a circular ideas nuevas, las ideas ilustradas que hablaban de abrir el mercado primero dentro del país y luego hacia afuera, especialmente con América. En lo social, este periodo ve cómo la burguesía empieza a crecer. Gracias al comercio con las colonias, mucha gente que no era noble empezó a vivir mejor, a estudiar y a disfrutar de cosas que antes solo tenían los ricos. Pasamos a la pregunta siguiente. La siguiente pregunta 4. ¿Qué característica define el pensamiento ilustrado? A. Basado en la religión. B. Basado en la tradición. C. Basado en un razonamiento lógico. Y D. Basado en los mitos. Sin dudarlo, me quedo con la C. La respuesta correcta. Pregunta 5. ¿Qué tipo de instituciones se crean durante la Ilustración? A. Instituciones religiosas. B. Instituciones de ciencia. C. Instituciones militares. D. Instituciones de arte. Elijo la B porque me parece la más lógica. Correcto. Pregunta 6. ¿Cuáles son los tres grandes principios de la Revolución Francesa, considerada la cúspide del pensamiento de la Ilustración? A. Fama, riqueza, poder. B. Libertad, igualdad, fraternidad. C. Solidaridad, unidad, liderazgo. Y D. Disciplina, orden, moralidad. Sin dudarlo, me quedo con la B. Libertad, igualdad y fraternidad. Correcto.
A continuación, la explicación del programa. En el siglo XVIII, la Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, marcó un movimiento significativo en la investigación científica y en crecimiento del pensamiento y de la razón. A diferencia del barroco, donde las respuestas eran dogmáticas y vinculadas a la fe y la religión, en la Ilustración se buscaban explicaciones fundamentadas en la lógica y la razón. Durante este periodo, los intelectuales empiezan a obtener cada vez más respeto y reconocimiento en la corte, promoviendo la llegada de nuevas instituciones científicas como la Biblioteca Nacional, encargada de conservar y difundir el saber, y la Real Academia Española, que es responsable de proteger la pureza del idioma. Además, una de las academias más representativas es las Sociedades Económicas de Amigos del País, fomentando la educación técnica y práctica, especialmente en áreas como las ciencias naturales y la tecnología. A mediados del siglo, existían las tertulias ilustradas en cafés y salones donde se reúnen los intelectuales para debatir y compartir ideas de forma libre y crítica. Finalmente, en las reuniones y tertulias, dos clases sociales económicas más llamativas son la burguesía y la aristocracia. Primero, pasaremos a la aristocracia, donde los miembros son las clases altas y se caracteriza por tener privilegio, poder y riqueza. También, durante este siglo, emergió una nueva clase social conocida como la burguesía. Además, con el alejamiento entre el pueblo y el rey, las libertades personales fueron extendidas, llevando a la Revolución Francesa en 1789, que fue basada en tres principios fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad. A continuación, la explicación del programa. Pregunta 7. ¿Qué géneros se destacaron en la literatura española del siglo XVIII? A. En teatro, en neoclasicismo y en prerromanticismo. B. Neoclasicismo, culteranismo y conceptismo. C. En teatro, conceptismo y novelas. Y D. En teatro, poesía amorosa y novelas. Estoy entre la A y la B, pero voy con la A. La respuesta correcta. Pregunta 8. ¿Qué estilo busca la literatura neoclásica? A. Oscuro y simbológico. B. Claro y sencillo. C. Emotivo y poético. D. Misterioso y barroco. La B, definitivamente. Correcto. A continuación, la explicación del programa. Enhorabuena al concursante por su respuesta correcta. Y ahora, para aprender un poco más juntos, veamos algunos datos interesantes sobre la literatura del siglo XVIII. Durante este siglo podemos identificar tres grandes tendencias literarias que reflejan los cambios culturales y sociales de la época. En primer lugar, encontramos la continuidad del estilo barroco, caracterizado por una expresión emocional y ornamental. Esta tendencia se mantuvo especialmente en el teatro hasta mediados del siglo. A continuación, surge la corriente más representativa del siglo, el neoclasicismo. Inspirado en los modelos grecolatinos, este movimiento prioriza la razón, la claridad y la utilidad del mensaje. La literatura adopta un propósito didáctico, es decir, busca educar al ciudadano ilustrado. Además, durante esta etapa destacan especialmente dos géneros: el ensayo como medio para difundir ideas y el teatro, que sigue las normas clásicas. Especialmente la regla de las tres unidades. Hablamos de la unidad de tiempo, es decir, la acción debe desarrollarse en menos de 24 horas. Luego viene la unidad de lugar, que establece que todo debe ocurrir en un único espacio. Y por último, la unidad de acción, lo que significa que la historia debe centrarse en un solo conflicto principal. Esta estructura ayudaba a mantener las obras claras, coherentes y fieles a los ideales de orden y razón de la época. Y por último, hacia finales del siglo comienza a aparecer una nueva sensibilidad en prerromanticismo, que anticipa el romanticismo al dar mayor importancia a los sentimientos y la emoción individual. Y ahora continuamos con el programa. La siguiente pregunta 9.
¿Quién es el autor de la obra de teatro El sí de las niñas 1806? A. Leandro Fernández de Moratín. B. Pedro Calderón de Barca. C. Lope de Vega. Y D. Federico García Lorca. Mi respuesta final es la A. Correcto. A continuación, la explicación del programa. Durante la Ilustración, Leandro Fernández de Moratín se destacó como un dramaturgo grave y crítico de las injusticias sociales. Aunque no tuvo educación universitaria formal, sus viajes por Francia, Inglaterra e Italia lo conectaron con el pensamiento ilustrado. Desarrolló ideas avanzadas sobre la libertad, la razón y los derechos individuales, especialmente de las mujeres. En sí de las niñas es su obra más conocida, donde denuncia los matrimonios forzados y defiende el derecho de las mujeres a decidir por sí mismas. Junto a él brillaron otros actores importantes. Benito Jerónimo Feijoo, iniciador del ensayo filosófico en español, abordó temas diversos con estilo claro y cercano. Su obra más representativa es Teatro Crítico Universal. De mismo modo, José Candanzo y Barquer, tras viajar por Europa, criticó la sociedad española con ironía e inteligencia. Cartas Marruecas es su obra más conocida, en la que transmite esas ideas con ingenio y profundidad. Por otro lado, Gaspar Melchor de Jovellanos, político y escritor, promovió reformas económicas como la modernización agrícola. Su pensamiento reformista se ve reflejado en informes sobre el expediente de la ley agraria, donde desarrolla sus propuestas de manera clara y argumentada. En América Latina, Andrés Bello impulsó la cultura y la educación postcolonial, sentando las bases del pensamiento latinoamericano. Sus aportes se reflejan especialmente en obras como Gramática de la lengua castellana y la agricultura de la zona torrida. Y ahora continuamos con el programa. Finalmente, pregunta 10. Según el texto, ¿cuál es uno de los temas principales de En sí de las niñas? A. La lucha por el poder político. B. La educación restrictiva de las jóvenes. C. Las guerras religiosas. D. Los viajes de exploración. La B, decisión. Correcto. En sí de las niñas es una comedia de estilo neoclásico escrita por el autor Leandro Fernández de Moratín en el año 1986. Esta obra es una crítica profunda a los matrimonios arreglados y a la falta de libertad que enfrentaban las jóvenes en la sociedad española del siglo XVIII. A través de un lenguaje sencillo, humorístico y diálogos naturales, la obra no solo critica la educación autoritaria, sino que también defiende el derecho de las mujeres a elegir su propio destino. La protagonista, doña Francisca, con tan solo 16 años, es obligada a comprometerse con don Diego, un hombre de 59 años, por decisión de su madre, sin tener la posibilidad de decidir sobre su propia felicidad. Sin embargo, al final, todo se aclara cuando don Diego descubre que la joven está realmente enamorada de su sobrino, don Carlos, y decide cancelar el compromiso para que ella pueda vivir su amor y juventud con libertad. En sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín es una obra clave del neoclasicismo que aborda temas fundamentales como la libertad en el matrimonio, denunciando los matrimonios forzados impuestos por los padres. A través de una dura crítica social, Moratín muestra las injusticias de una sociedad que niega la voz a las mujeres jóvenes. Además, promueve la educación y el progreso como herramientas para cambiar estas costumbres y construir un futuro más justo. Finalmente, defiende la unión entre el amor y la razón, proponiendo que el matrimonio debe basarse en sentimientos verdaderos y decisiones racionales. Felicitaciones. Ha completado exitosamente las 10 preguntas del programa y se lleva el premio de 25.000 euros. Finalmente, defiende la unión entre el amor y la razón, proponiendo que el matrimonio debe basarse en sentimientos verdaderos y decisiones racionales.